gente, ¿qué tal? Vamos a ver la carta natal de Rasputin. Tips que me llaman la atención. Bueno, es una forma de aprender astrología y cómo cada quien decide vivir sus energías según un montón de cosas. Algunas dependen de uno, otras no. Bueno, pero antes, ¿quién era Rasputin? Pues depende de quién le preguntes. Hay quienes lo definen como un profeta místico, incluso sanador, pero para otros fue un malo malísimo, oscuro como su mirada. Chan, chan. A mí el mote que más me fascina de él es el monje loco, porque eso está en su carta, súper marcado. La cosa está en que él realmente lo vivió a un nivel visceral, el monje loco. Vayamos por partes. Bueno, este hombre era un campesino en su momento, con no muy buena fama. Se dice que robaba, que era analfabeto, pero se metió a la vida, digamos, espiritual, muy entre comillas espiritual, y poco a poco esos dones le abrieron las puertas de la aristocracia. De hecho, él quería acercarse a la monarquía, que ese es el punto que a mí me interesa. Monje loco, monarquía. Monje loco. ¿Recordáis que con el vídeo anterior de Pedro Sánchez vimos los nodos? Que los nodos son puntos en la carta de una persona que nos habla de evolución. Existe una zona de confort, una cosa que para uno le sale de manera natural porque es muy cómoda y tan cómoda que suele volverse un tanto tóxica. Y está el nodo norte, que es evolucionar, que nos cuesta tanto, que se le llama el grito del alma. Bien, pues Rasputin tenía los nodos al contrario que Pedro Sánchez, es decir, su zona cómoda era el signo Acuario y salir de su zona cómoda era el signo Leo. Acuario como zona tóxica, una de las formas en las que se puede vivir es como la locura y mucho más teniendo en cuenta que él tenía Mercurio, a la mente pensante, es decir, uno de los arquetipos de Acuario tiene que ver con la persona rebelde, excéntrica, fuera de toda norma, que cuando está Mercurio también tiene que ver con decir cosas que suenan alocadas para la época, para el momento, porque están muy actualizadas en un futuro que todavía no existe, entonces la persona suena alocada para la gente del momento. Yo no digo que Rasputin no estuviese alocado de verdad, sino que sí que para su época definitivamente sí que lo era. Entonces, salir de la zona cómoda, el contexto sociocultural de Rasputín, Leo, significó el rey en el sentido más literal, el arquetipo del rey. Entonces, que él decidiese acercarse a la monarquía está muy bien, está increíblemente bien en un sentido evolutivo, porque parte de su proceso en esta vida tenía que ver con crecer a través de esa conexión con ser esa figura. El problema es que nunca llegó a ser esa figura, sino que por su excentricidad, por su zona cómoda, ayudó o propició que la monarquía rusa cayese aún más. Se dice que era manipulador, mentiroso, el que gobernaba en realidad, pero desde atrás, no como figura leonina central, que es lo que tenía que hacer. Realmente él consiguió ser un personaje visible, reconocido, así que yo creo que cumplió bastante con su propósito evolutivo leonino. Pero bueno, él, si volvemos un poco atrás a su historia, él tenía su familia, pero rompió con su familia, Urano en Cáncer, quizás. Y al romper con su familia, él se va solo en una búsqueda espiritual de peregrinaje. Sabéis que tenía a Júpiter, que tiene que ver con el crecimiento, y Neptuno, que tiene que ver con la espiritualidad, en Aries, que es el signo del yo solo, yo a secas, yo voy. Y se metió a una secta. Ese Urano está en una inconjunción a Saturno en Sagitario. A ver, un reajustito tenía que hacer el hombre entre lo familiar y sus creencias religiosas, pero se decantó por irse al extremo de la secta. Sabéis que Saturno en Sagitario es un poco como esta persona típica, ultra dogmática y encerrada en su creencia religiosa. No sé si habéis conocido a ese tipo de persona, que lo único que tienen en la boca es la palabra de Dios. No me voy a meter aquí con la religión, porque yo de hecho soy creyente, pero bueno, a mí no me identifica las iglesias, religión. Así que bueno,
El hombre este pues al final se metió en una secta, se llamaba Los Flagelantes, y querían estar lo más cerca posible de Dios, porque bueno, decían que así estarían más relajados y al estar más relajados pues no querrían pecar. Qué graciosos. Precisamente esa búsqueda y ese crecimiento es lo que le facilitó meterse en este tipo de sectas. Y así es como llegó el hombre a altas esferas. Resulta que lo personal estaba muy en sintonía con el contexto social del momento. Bueno, el caso es que lo echan de la secta y, como digo, va de el hombre de curandero, y en esa época, entre las altas esferas de la sociedad, allá por el principio del siglo XX, estaba bien visto el tema del espiritismo, de las ouijas, de todas estas cosas. Entonces, pues, como digo, se metió en la familia real, oye, se metió. Militza y Anastasia de Montenegro, hijas del rey, casadas con dos miembros de la familia Romanov, me introdujeron a Rasputín en la familia real. Y ahí se fue creando un vínculo difícil de destruir porque Rasputín tenía esos dotes, digamos, de curandero o de sanador que en su momento esta familia necesitó. El hombre tenía además mucha labia, mucha capacidad, no era un intelectual, pero sí sabía atrapar así. Recordemos que tenía Mercurio en el nodo sur. Mercurio tiene que ver con la comunicación, nuestra forma de hablar, vender, decir. Total, que el hombre con esa capacidad comunicativa tenía mucha labia y pues se tiraba a lo que podía. Es conocido por esa compulsión sexual. Si veis, su Saturno está en un trígono y en un sextil con el nodo norte y con el nodo sur, así que se metiera en esa secta y empezase, igual que Neptuno también, ¿no? A ver que vea, Neptuno. Facilitó esas creencias, esa espiritualidad, eso, facilitó que fuese ascendiendo hasta la familia monárquica y consiguiese su proceso evolutivo, por más que por otras áreas de su vida desembocase en un hombre un poco caótico, compulsivo, sexual, que engatusa. Luego, no me gusta mucho hablar ni de Quirón ni de Lilith porque no se conoce mucho sobre ellos. Quirón se dice que es una herida, pero también un talento, un don, una zona que tú consigues hacer brotar. Pero claro, en un principio es una herida. Y Lilith es como una neurosis, y para entenderla hay que entender al propio Plutón, a las defensas, a tus heridas, es decir, a Quirón, para entender qué es lo que se tiene que liberar en un sentido sano, ¿no? Lo que pasa es que Lilith, pues, suele salir en modo neurosis. Entonces él tenía a Lilith y a Quirón en Piscis, que Piscis tiene que ver con las adicciones, con las compulsiones, también con el misticismo, con la evasión, con las mentiras, con la sanación y la espiritualidad. Y él de hecho tenía, pues eso, como vengo diciendo, conocido como esa persona que tiene esos talentos curativos, que serán o no serán, pero para la época eran talentos curativos, mmm, talentos místicos. Es como la unión esa de lo acuariano con lo neptuniano. Monje, persona dedicada a la vida espiritual, pero alocado para el momento. Y bueno, gentecilla, a ver si ubico bien la cámara, lo vamos a dejar aquí. Recuerda que yo soy Victoria, tu astróloga y artista de confianza. Te puedes suscribir por aquí, seguirme por mis otras redes sociales, suscribirte a mi newsletter, solicitarme una lectura de tu carta natal o adquirir mi ebook sobre sinastrías y relaciones. Todo ahí abajo. Un besito.